ahí sobre sus pies, quiero que me acompañen en esta lectura. Creo son aproximadamente 10 versículos o 11. Dice la palabra del Señor así, repítalo conmigo: y sabemos que a los que aman a Dios, todas las cosas nos ayudan a bien. ¿Ok? Esto es, a los que conforme a su propósito fueron llamados. Porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conforme a la imagen de su Hijo, para que Él sea primogénito entre muchos hermanos. Y a los que predestinó, a estos también llamó, y a los que llamó, a estos también justificó, y a los que justificó, a estos también glorificó. Versículo 31. ¿Qué pues diremos a esto? Si Dios es por nosotros, vamos, pregúntele al que tiene a su lado, ¿quién contra nosotros? El que no escatimó ni a su propio Hijo, sino que lo entregó por todos nosotros. Versículo 33, la última parte, la signo de pregunta: ¿cómo no nos dará también con Él todas las cosas? Versículo 33, ¿quién acusará a los escogidos de Dios? Dios es el que justifica. ¿Quién es el que condenará? Cristo es el que murió, mas aún el que también resucitó, el que además está a la diestra de Dios, el que también intercede por nosotros. Versículo 35, ¿quién nos separará del amor de Cristo? ¿Tribulación o angustia o persecución o hambre o desnudez o peligro o espada? Como está escrito, por causa de ti somos muertos todo el tiempo, somos contados como ovejas de matadero. Versículo 37, antes en todas estas cosas somos más que vencedores por medio de aquel que nos amó. Versículo 38, todos lo van a leer conmigo. Por lo cual estoy seguro que ni la muerte, ni la vida, ni ángeles, ni principados, ni potestades, ni lo presente, ni lo que ha de venir, ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios, que es en Cristo Jesús. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Bien pueda, tome su lugar y permítame compartir la enseñanza de esta noche. Este texto bíblico, esta porción de la palabra, demarca muchas promesas que podríamos tomar como fundamento en nuestra vida cristiana. Por ejemplo, una de esas promesas es que si Dios está con nosotros, muy bien. Otra de esas promesas es que Dios es quien nos justifica. Otra de esas promesas es que el que emprende contra nosotros no prosperará, porque Él es el que nos defiende. ¿Saben? Este texto bíblico da muchas pautas con las que podemos fundamentar nuestra vida cristiana. Hoy quiero hablarles del versículo 38 en adelante, porque creo que hay una razón de ser, hay algo muy concreto, hay un principio, hay un fundamento tan claro que hace que el apóstol se refiera con tanta claridad. Hace una afirmación. Lo que hay anteriormente del versículo 38 están en signo de pregunta. Hace la pregunta el apóstol Pablo, esperando que la iglesia responda con una afirmación. Pero lo que ocurre en el versículo 38 es que el apóstol cambia, invierte los papeles y ahora él mismo saca una afirmación contundente y dice: por lo cual estoy seguro. Mire bien,
la forma en la que el apóstol se expresa, dice lo siguiente: por lo cual estoy, repita conmigo, seguro que nada me podrá separar del amor de Dios. Y empieza a describir: ni la muerte. Tremendo. Empezó por lo más complicado. Una de las cosas más complejas que tiene que enfrentar el ser humano en la tierra es la muerte. Y a muchos le aterra la palabra, o le aterra pensar el día en que tiene que morirse. Pero escúcheme esto: el apóstol Pablo empieza diciendo: yo sé que ni aun la misma muerte me podrá separar del amor de Dios. Y empieza a describir y dice: ni la vida tampoco. Es decir, aunque no me muera y aunque tenga que vivir muchos años, sé que la vida que voy a vivir en esta tierra no me va a separar del amor de Dios. Qué increíble. Ni ángeles, ni principados, ni potestades. Es decir, ni lo espiritual que proviene de Dios, ni sus bendiciones, ni sus promesas, ni la palabra, ni las pruebas, ni la adversidad, ni las oposiciones infernales como lo son los principados, las potestades, las maldiciones, las enfermedades, la escasez. Nada de eso, dice el apóstol, me podrá separar. Ni lo presente. Tremenda afirmación del apóstol. Ni lo que estoy viviendo me podrá separar del amor de Dios. ¿Sabe qué vivía el apóstol Pablo? Persecución. ¿Sabe qué vivían los apóstoles? Los desacreditaban, se burlaban de ellos, los perseguían para matarlos. A muchos los alcanzaron y los mataron. Pero el apóstol dice: nada en esta vida, ni lo presente, ni lo que estoy viviendo, me va a separar del amor de Dios. Y sigue diciendo lo siguiente: ni lo porvenir. Tiene una convicción tan profunda y dice: no importa lo que venga, estoy seguro, estoy determinado, estoy siendo tan radical en mi apreciación que no me da miedo decir que lo que ha de venir. Hasta ese día había vivido persecución y él había visto y había escuchado que muchos de sus contemporáneos los habían matado. Y aún sabiendo eso, el apóstol, siendo el hombre, uno de los hombres más perseguidos para matarlo por predicar la palabra de Jesús, se atreve a decir: aún lo que me espere, lo que venga, no me podrá separar del amor de Dios. Tremendo. Sigue diciendo: ni lo alto, ni lo profundo, ni ninguna otra cosa creada nos podrá separar del amor de Dios. No importa cuánto me equivoque, no importa cuánto crezca y cuánto avance, no importa lo que tenga que pasar, el apóstol dice afirmativamente: nada nos podrá separar del amor de Dios. Qué impresionante es poder sobreponernos nuestra condición humana para declarar que nada ni nadie nos podrá separar del amor de Dios. Esto no quiere decir que no estemos, quizá que no estemos, que no somos exceptos a algunos errores, pero no tiene nada que ver los errores, las pruebas, las dificultades con el amor. No tiene nada que ver. ¿Sabe cuántos errores he cometido yo? Muchísimos. ¿Sabe cuántos ha cometido mi esposa? Muchísimos. Pero hasta el sol de hoy yo sé que yo a esa mujer yo la amo. Si la ven por ahí le dicen. Porque el amor no tiene nada que ver. El amor es una decisión. El amor proviene de Dios. Es uno de los atributos de Dios. Por eso el amor no se corrompe como se corrompen otras cosas materiales.
Qué bueno que como cristianos pudiéramos tener la certeza, la claridad, la contundencia para afirmar de manera positiva, explícita, y decir: yo sé que nada me va a separar de Dios. Hace un tiempo atrás yo era líder y tenía algún par de días predicando, y en una de las predicaciones dije que yo nunca me iba a apartar del Señor. Ojo, no dije que nunca le iba a fallar al Señor, dije que nunca me iba a apartar de su amor. Y alguien decía: ¿cómo una persona puede predicar y a gran voz decir que nunca se va a apartar del Señor? Uno nunca sabe. Pues bien, ese uno nunca sabe hace que mucha gente no se bautice, porque no sabe si el día de mañana va a fallar o va a dejar de amar. Ese uno nunca sabe levanta gente, levanta personas sin la conciencia y la radicalidad de amar a Dios. Pero el apóstol nos enseña lo siguiente, algo muy diferente. Y empieza explicando y diciendo: hay muchas bendiciones de parte de Dios. Dios nos ha amado, Dios nos ha justificado, Dios nos ha perdonado. Pero en lo que corresponde a mí, yo voy a amar a Dios hasta la muerte. Repita conmigo: hasta la muerte. El apóstol Pablo describe unas promesas de Dios, describe unas verdades del evangelio. Él es quien nos justifica, Él es quien murió por nosotros. Dios entregó a su Hijo, a su único Hijo, por amor a nosotros. Y Él describe muchos textos bíblicos. Pero dice el apóstol: eso con respecto a Dios. Pero con respecto a mí, sé que me dé el agua donde me dé, nunca voy a dejar de amar a Dios. Y yo no sé si usted tiene la conciencia de esto y lo puede afirmar de esta manera, porque se necesita ser muy valiente para afirmar y decir: nada de lo que venga a mi vida me va a hacer renunciar al amor que yo profesé darle a Dios el día que entregué mi corazón a Jesús. Se necesita ser muy valiente para reconocer y entender que la vida te va a poner frente a ti miles de pruebas, miles de adversidades, miles de tentaciones, y poderse levantar con firmeza, de manera contundente, y decir: yo sé, oh Dios, yo sé las pruebas, yo sé las luchas, sé las tentaciones, sé lo que tengo que vivir, sé lo que he vivido, y también sé que habrán cosas que no conozco que vendrán, pero yo decido amarte con todo mi corazón. El reino de Dios requiere de gente que determine en su corazón amar, y amar para siempre. Por eso el matrimonio es para toda la vida. Por eso cuando uno tiene hijos, los ama para toda la vida. Yo decía: que crezcan mis hijos rápido para descansar. Que crezcan mis hijos, porque si ellos crecen, yo voy a descansar un poco. Falso. El que tiene hijos sabe que nunca va a descansar. Y entonces mi hijo entró a estudiar aquí en el barrio. Mi hija salió del colegio y el día que se graduó, el primer mes, yo no me las creía. Yo todos los días era temprano el devocional y luego a correr, a dejar a uno, a dejar al otro, y corra para allá, y vea que se le hizo tarde, muévale. Y yo dije: descansé del colegio. Pero ahora mi hijo tiene que hacer un preuniversitario, mi hija preuniversitaria, que para allá, que para qué el almuerzo, que, y dele. Y eso que todavía no se han enamorado. ¿Qué tal cuando se enamoren y tengan hijos? ¿Sí o no, mano Miller? Para allá, para acá, ¿cómo estará? ¿Habrá comido o no? ¿Sí o no, Gunnar? Y ya habrá comido, y cómo le habrá ido, y ya habrá llegado, y cómo le irá con ese flacuchento, y que no sé qué, y allí la ocupación. Pero fue la decisión nuestra. En estos días hablaba con alguien aquí en la iglesia y yo le decía: fueron decisiones que tomamos. El amor es una decisión. Y el apóstol dijo lo siguiente: me importa nada lo que venga, pero yo he determinado en mi corazón amar a Dios.
¿Sabes? Se requiere gente que se levante con una determinación clara, precisa, contundente y diga: voy a amar a Dios aunque me dé el agua donde me dé, aunque me dé el agua al cuello, aunque ya no pueda respirar, aunque ya no tenga fuerza, aunque ya no tenga ganas, aunque me cueste, aunque tenga adversidades, aunque no haya salud, riquezas y bienestares, decido en mi corazón amar a Dios, cueste lo que cueste. ¿Saben? Eso no es fácil. Y el apóstol tendría sus razones para haberlo dicho. Y él sabía también de sus propias luchas. Pero viviendo la vida cristiana y haciendo ejercicio del pastorado, he tenido que pararme aquí en este púlpito y le he dicho al Señor: sé lo que he vivido, sé lo que estoy viviendo, no sé lo que me deparan días adelante, pero no voy a renunciar. Aquí tú me pusiste y aquí yo tomé la decisión de amarte y te voy a amar así me toque dar la vida misma. Así toque dar la vida. Porque Dios no es un amor que se pueda prostituir. Uy, pastor, esa palabra está muy fuerte. Bueno, escuche para que aprenda. ¿Cómo prostituyen las personas el amor de otra persona? Sencillo: hoy te amo, mañana no. Hoy te amo, flaca, mañana amo a la gorda. Y pues después amo a la odontóloga, y después amo a la enfermera, y después a la pediatra y a la psicóloga, y así se prostituye el amor. ¿Aló? Pero cuando uno dice voy a amar, se ama sin prostituir ese amor. Y si yo un día tuve los pantalones para decirle a una mujer: te amo y quiero casarme contigo, hay que hacer uso de ese amor y de esa decisión que se tomó. ¿Aló? Pero cuando tú dices decido amar a Dios, no prostituyas ese amor. No ames a Dios 3 meses y después dejas de amarlo por errores de nosotros los pastores. La iglesia no puede dejar de amar a Dios por nuestros errores como pastores. Porque si usted me pregunta cuántos errores, muchos tengo. Y si usted se pone a escribir y a hacer una lista de todos mis errores, cada uno de ustedes seguramente sacará una lista diferente. Pero a Dios no se lo deja de amar por los errores del pastor, por los errores de la iglesia, por los errores del líder, por los errores de la familia, por los errores de los hijos, por los errores de la pareja. A Dios no se le prostituye el amor. A Dios se le ama con pasión, con devoción, con determinación. Y el apóstol dice: yo voy a amar a Dios. Esa fue la elección que tomó el apóstol. Bien, ¿cuál es tu elección? Es necesario, escúcheme bien, el amor hacia Dios, porque esto trae algunos beneficios. Honras a Dios cuando tú lo amas de manera desinteresada, de manera radical, de manera seria. Cuando amamos a Dios, estamos honrando a Dios. Jesús vino a enseñarnos cómo amar al Padre. Sus discípulos se contagiaron de ese mismo amor y amaron a Dios y honraron a Dios. Ahora te compete a ti, me compete a mí amar a Dios en esta generación, hasta que se nos caiga el pelo, hasta que se nos caigan los dientes, hasta que nos toque usar palito, hasta que nos entierren. Pero necesitamos aprender a amar a Dios como Él se lo merece que lo amemos. Que usted pueda determinar y decir: ni la vida ni la muerte, ni lo presente ni lo porvenir, ni lo alto ni lo profundo, voy a decidir amar a Dios, cuésteme lo que me cueste. Y usted dirá: pero es que él es pastor. Claro, no, créame que también me ha costado ser consecuente con el amor que le tengo a Dios. Y me ha costado lágrimas. Y quisiera creer que lágrimas de sangre en ocasiones. Pero nada de lo externo tiene que ver con lo que yo determiné un día de amar a Dios. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí conmigo? Cuando tú amas a Dios determinadamente,
tú estás dando espacio en tu corazón al amor puro, al amor verdadero de parte de Dios. Y cuando tú amas a Dios, entonces tú, en primer punto, piensas como Dios. Escríbalo allí en su agenda, por favor. ¿Para qué sirve este amor tan radical? Pues bien, cuando una persona aprende a amar a Dios de manera contundente, de manera radical, es una persona que continuamente va a pensar como Dios. Toda persona llena del amor de Dios piensa como Dios. Es uno de los grandes beneficios amar a Dios por encima de todas las cosas. Marcos capítulo 12, versículo 30 y versículo 31. Amarás a Dios por encima de, con todo lo que eres, con tus fuerzas, con tu pensamiento, con tus ganas de vivir, con tus sueños, con tus debilidades, con tus tristezas, con tus momentos difíciles, con tus amigos al lado o solo. Pero necesitamos aprender a amar a Dios realmente, como se debe amar a una deidad, como lo es nuestro Dios, nuestro Padre, nuestro Creador. Perdóneme si acá hay algún animalista, pero no se trata de amar a un animal. No se trata de amar un cuadro, una cadena, una pulsera, un recuerdo de mi abuelo. No se trata de amar un lugar. Ay, yo paso por ese lugar y me encanta, me fascina. Se trata de amar al creador de todo, al dueño de la vida, al que dio a su hijo por amor a nosotros. ¿Aló? ¿Cuántos están aquí conmigo? Se trata de lo más grande, de lo más hermoso que existió, que existe y que existirá. Se llama Dios. Lo más grande, poderoso, fuerte, lo más hermoso, lo más tierno, lo más apacible, pero también lo más agresivo y fuerte. Dios. Cuando tú amas a Dios, indefinidamente empiezas a pensar como Dios. Ya no actuamos por lo que nuestros ojos ven, sino por la conciencia que tenemos que hay un Dios que ha prometido y que cumple. Y amamos a Dios todos los días, con sol, con lluvia, con dificultades, porque ese es Dios. Y empezamos a pensar como Dios. Amar a Dios nos ayuda a interiorizar, a pensar como Él. Entonces, Jesús fue un hombre relevante, claro, lleno del amor de Dios. Amaba a Dios, honraba al Padre. Sus pensamientos eran pensamientos conforme a los pensamientos de Dios. Y no solamente Jesús, David. Grandes hombres que describe la Biblia, que pensaban o lograban articular sus pensamientos con los pensamientos de Dios. ¿Cómo puede hacer un pastor? ¿Cómo puede hacer un cristiano para pensar así, para comportar bien? Cuando tú amas de verdad, tú empiezas a entender y a interiorizar dentro de ti como Dios piensa. Entonces hay gente que le sale a uno y le dice: no, pastor, simple, ¿sabe qué? Suertes que le digo, pastor, ya no más. Pastor, vea, ¿sabe qué? Olvídese de fulano. Pastor, ¿sabe qué? Hágale tal cosa para que le duela. Y uno dice: pero así no piensa Dios. ¿Aló? Desquítese, pastor, para que aprenda. En estos días hablaba con alguien y le decía: yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque ustedes siempre están a lo que Dios quiere, a lo que Dios... Porque, ¿cómo hacen ustedes para pensar así? Si fuera yo, yo no me dejaba.
hay una simple diferencia. No es que yo sea mejor que tú o que tú seas peor que yo. Es que yo decidí en mi corazón amar a Dios y darle el primer lugar. Y quien ama a Dios tiene la capacidad de pensar como Dios. ¿Y sabe qué nos pasa cuando no pensamos como Dios? El Espíritu Santo viene y nos redarguye, y nos corrige, y nos reprende, y nos hace retroceder o nos hace apartarnos de una postura incorrecta. Porque el que ama a Dios interioriza en sus pensamientos como Jesús. Segundo, quien ama a Dios de manera radical siente como Jesús. ¿Tiene sentido amar a Dios a quien yo no veo? ¿Tiene sentido todo esto de guardarse en santidad, de guardarse y de no estar con más mujeres? ¿Tiene sentido el hecho de estar yendo a la iglesia a pesar de tanta adversidad? Hay gente que todavía se pregunta y lee libros y ve videos en las redes sociales tratando de saciar una pregunta: si vale la pena o no hacer todo lo que hace por amor a Dios. Hay algunos que lo expresan, otros no porque les da pena. Pero a muchos dicen: ¿y si valdrá la pena todo esto? De sacrificarse, de guardarse, de evitar tantas cosas. Vale tanto la pena que cuando tú amas a Dios puedes interiorizar los sentimientos de Dios. Sientes como Dios, sientes como Jesús. El apóstol Pablo, un hombre radical, áspero, brusco, también un poco mala gente, perseguía a los cristianos y los mataba antes de conocer a Cristo, siendo Saulo. De repente se convierte, decide amar a Jesús, entregarle su vida, y usted lo ve en primera, segunda de Tesalonicenses, primer carta de Tesalonicenses, capítulo 2. Y en una de sus cartas el apóstol Pablo, después de que era Saulo, un hombre rígido, radical, malgeniado, amargado, lleno de odio, lo ve en primera de Tesalonicenses capítulo 2, escribiéndole: a ustedes, amados, que no olvido, que no dejo de orar por vosotros, y que no solamente les servimos con devoción, sino que les dimos ejemplo. Pero no solamente eso, sino que si estuviera en mis manos, daría la vida por ustedes mismos. Cuánto los amo y los extraño. Estoy ocupando de hacer todas las cosas que tengo que hacer para volver pronto e ir a veros. Y uno dice: ¿en serio vale la pena amar a Dios? Si amar a Dios es lo que transforma la vida, el ser interior de cada uno de nosotros. Entregarle nuestra vida a Jesús en amor, en devoción, es lo que puede hacer que definitivamente en mi ser haya algo que estremezca todo mi ser y haya una transformación. Y entonces ahí está aquel hombre que decidió amar a Dios, ahora escribiendo cartas de amor. Y quizá muchos se le burlaron y le dijeron: ¿y qué le pasa a este señor? ¿Qué le pasa a este Pablo? De repente perseguía a cristianos, los mataba, los ultrajaba, los humillaba, y ahora resulta que les escribe carticas de amor y viaja durante horas y se expone a que lo metan preso, a que lo maten, a que lo apedreen, para ir a ver a gente y predicarles y amarlos. ¿Qué le pasa a este señor? ¿Quiere que les diga qué le pasó? Que decidió en su corazón amar a Dios. Y cuando tú decides amar a Dios incondicionalmente, los sentimientos de Dios, el Espíritu Santo, logran interiorizarse en ti. Y luego ya tú no sientes y no piensas igual como lo hacías antes. Ahora hay gente que dice: ahora hay algo que me hace hacer diferente. No es algo, es una fuente, es Dios, es el amor de Dios. Está diseñado para aquellos que tienen la capacidad de decir: no voy a dejar de amar a Dios por lo que se pueda presentar, porque Dios vale mucho más que eso.
Tercer punto es que quien ama a Dios tiene la capacidad de actuar como Jesús. ¿Sabes lo mucho que luchamos como cristianos para actuar como Jesús? Es increíble ver cómo se presentan situaciones en nuestra vida y quisiéramos actuar como nosotros somos. Muchas veces yo he querido actuar como Luis Carlos Bolaños. Es increíble ver las veces que los apóstoles quisieron actuar como seres humanos. Pero cuando tú encuentras un hombre o una mujer determinado o determinada a amar a Dios, su manera de actuar cambia. Porque ahora en el amor se perfecciona el actuar de cada persona, su carácter, su forma de ser, su forma de actuar ante las diferentes situaciones. Cuesta mucho comportarse como Jesús. Hace unos 3 años hablaba yo con alguien y nos sentamos a hablar y yo le decía, una de las cosas que más me inspira, pero que a la vez me cuesta tanto, es imaginarme una escena donde yo soy el protagonista y yo soy el afectado y yo soy el que vivo en carne propia. Tratar de imaginarme qué haría Jesús en ese momento. He tratado de hacer la tarea y les confieso algo. Me inspira mucho. Cuando presenta algunas situaciones en mi vida, me inspira el hecho de decir, ¿qué hubiera hecho Jesús en este momento? Me inspira y quisiera hacer yo lo mismo y reaccionar como lo haría Jesús. Pero ¿cuánto cuesta? Porque Jesús perdonaría, porque Jesús amaría, porque Jesús daría una segunda oportunidad, porque Jesús abrazaría, porque Jesús consolaría. Pero yo, Carlos Bolaños, me provocaría cogerle un punta de cocachos y como abrir la puerta y como dice Jorge Barón, fuera de mi vida. Me inspira, pero cuesta. Pero el amar a Dios incondicionalmente hará que cada una de tus maneras de actuar empiece a asemejarse y a parecerse como si lo hubiera hecho Jesús. Entonces muchas personas dicen, ah no pastor, yo no me la voy a dejar montar. Ah no, yo sí no. La Biblia dice manso pero no menso. Y aquí me bajo de la cruz y le meto 5 ministerios. Porque no se ama a Dios incondicionalmente. Y yo mismo he sido cuestionado en esto. Y muchas veces me he preguntado, ¿Dios te amo? ¿En verdad te amo como digo que te amo? Y he concluido en lo siguiente: quizás no ame a Dios como creo que lo amo, pero así me gaste el resto de mi vida, voy a intentar cada día amarlo como Él se merece. Y sé que he cometido errores. Y a veces digo, Señor, quizá te dé gusto o un poco de risa viendo de la manera en que te amo. Y yo convencido que te amo de la mejor manera del mundo, pero quizás tú viendo mis errores te has de sonrojar y dirás, ay, si supiera en realidad cómo es el amor. Y ahí le digo al Señor, no importa, porque pueda que no te ame de la mejor manera ni con excelencia, pero así me gaste el resto de la vida. Quiero decir, como dijo el apóstol Pablo, no sé lo que vaya a pasar, pero yo decidí amarte y te voy a amar.
La iglesia necesita, el reino de Dios necesita que amemos a Dios con determinación, con convicción. Tu vida misma necesita siempre estar conectada con el amor de Dios. Iglesia, no despie ni un solo día dejar de amar a Dios. Me senté un día en la sala de mi casa y le pregunté a Dios, ¿qué pasaría si no te amara? ¿Qué pasaría si intentara dejar de amarte? ¿Ha hecho usted esta tarea? Y empecé a imaginarme y pensé, seguramente volvería a caer en adicciones que tuve anteriormente, en problemas peores que tuve anteriormente. Seguramente se vea puesto en riesgo mi relación sentimental con mi esposa, mis hijos, la iglesia. Pero no fue eso lo que me llevó a reaccionar. Fue cuando pensé y me imaginé qué tan lejos podría estar Dios de mí. Y ahí sí me aterré. Y ahí sí me dio miedo. Y me dio mucho dolor solo el hecho de pensar que podría estar lejos de Dios. Y no se vale, porque Dios no se merece eso. Y porque yo como hijo tengo todo el derecho a disfrutar del amor de mi Padre. Dios es mi Padre. Dios es todo para mí. Dios es mi creador. Dios es mi razón de ser. Y le dije, Señor, ¿sabes? Quizá el ministerio algún día no lo pueda ejercer por tiempo, por dificultades, por la edad. Quizá un día mi esposa no esté. No sé si tendrá que partir antes que yo. Quizá un día mis hijos hagan su vida y se vayan. Pero no te amo, y no se trata de lo que tengo a mi alrededor. Se trata de que eres mi Dios. Eres mi Dios. Y ¿sabe cuán lejos me sentí del amor de Dios? Solo imaginándome. Y me evalué y le dije, Señor, no estoy en pecado, no estoy pensando en abandonarte, pero si algún día me llego a alejar de ti y voy a sentir solo un poco de lo que hoy estoy sintiendo, nunca quiero dejar de amarte. Es tiempo de volver nuestro corazón en amor a Dios. Es tiempo de hacernos esta pregunta, porque lo leemos en la Biblia y lo declaramos y decimos amén, pensando que se trata de una promesa. No, iglesia. El versículo 38 no es una promesa de Dios para nosotros. El versículo 38 es la declaración de fe de un hombre enamorado de Dios. Quedó escrito en el versículo 38. Estará escrito en el cielo tus palabras diciéndole a Dios, te voy a amar toda mi vida, cueste lo que cueste. ¿Qué tal si se pone de pie y aprovechamos este tiempo para orar?